En nombre de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, me permito darles la bienvenida y les agradezco por estar presentes aquí esta mañana. En este espacio vamos a debatir respecto del tema empresa familiar. Para eso, la señora Natalia Christensen, presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. El tejido industrial PYME argentino cuenta con una gran trayectoria histórica. Esta característica conlleva la existencia de empresas que atraviesan diferentes etapas y generaciones dentro de una familia. Para ayudarnos a resolver algunos interrogantes como por ejemplo, ¿cómo gestiono una empresa familiar? ¿Qué es un protocolo familiar? ¿O cómo hago el traspaso generacional? Nos ayudará, como les decía, Natalia Christensen, presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Natalia, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, por el poder estar presente en este evento y acompañando en Somos Industria. Felicitaciones y celebro que hace poquito se celebró el Día de la Industria a todos los presentes y vamos a conversar los temas que recién anunciabas. Yo estoy representando al IADEF, que es una ONG, es una asociación civil que apoya a las empresas de familia en todo el país. Nuestra tarea de día a día, de que hoy llevamos 10 años trabajando, es de difusión. Difusión porque necesitamos mucha concientización respecto de lo que es la familia empresaria en nuestro país y el peso específico que tiene, cuantitativo y cualitativo. Y la temática muy amplia. Hoy vamos a hacer una pincelada con estos 3 temas que comentábamos. Hacemos capacitación, nuestra actividad es trabajar codo a codo con las familias empresarias respecto de formar a los accionistas, porque nos interesa mucho formar a los dueños de empresas. A veces la formación reglada no es suficiente y necesitamos adaptarnos a las necesidades concretas que tienen las familias. ¿Se está escuchando bien? ¿Bien? Perfecto, gracias. Y también formamos a asesores porque entendemos que cuando las familias se sensibilizan y muchas veces necesitan ayudas en los temas concretos que hoy conversaremos, van a acudir a alguien que les colabore en la complejidad de las respuestas o las resoluciones que tienen que dar de mejora y se tienen que acompañar con profesionales a la medida, expertos y multidisciplinares. Y investigación. Nuestro país necesita mucha investigación. Y en el campo de las empresas familiares esto es súper escaso. Y este año empezamos a colaborar o a tener el apoyo del Ministerio de Producción con bases de datos para trabajar sobre la radiografía del país. Nuestra presencia está en todas las redes sociales. Tenemos 18 delegaciones. Y bueno, esperamos que nos visiten y que compartan con nosotros este gran desafío. Tenemos una biblioteca, quiero hacer mención de esta obra, que es la obra colectiva de este año. Cada año hacemos una publicación y este año es el de la mujer en la empresa familiar, una mirada de hombres y mujeres respecto de los roles de la mujer en las empresas de familia. Espero compartir con ustedes y si no se sabe que esto cada uno de ustedes también lo pueda compartir con otras personas. En nuestro país, el 75% de las empresas, del tejido empresarial, es empresa familiar. O sea que estamos hablando de una magnitud importante. Y referencia ese 75% al 95% de la comercialización. Unos datos que realmente dan cuenta de la importancia en el impacto de la creación de valor que tenemos en nuestras economías. Y hay otro dato importante, favorecemos el 70% del empleo privado, con lo cual cuidemos a las empresas de familia, porque son nuestra base de sustentabilidad, de preservación, de cuidado de todo lo que nos representa un país como ciudadanos, ¿no? Para ir al punto de las 3 cuestiones claves que me invitaron a desarrollar con ustedes, es que hablemos sobre cómo gestionan ustedes, cómo gestionan las empresas familiares longevas, que en otros países, tal vez con más historia que el bicentenario nuestro, tienen empresas de 300, de 500, de 800 años, ¿no?
¿Qué hacen? ¿Cómo hicieron? Nosotros tenemos que aprender cómo se gestiona. Pero para poder decir cómo se gestiona, ¿gestionar qué? ¿Qué es una empresa familiar? Una empresa familiar es un sistema complejo formado por 3 subsistemas. Nosotros no pensamos solamente en la empresa, pensamos en la familia, que es la dueña de esa empresa, y cómo se interrelaciona esas personas que son accionistas, que son gestores, que son no gestores porque no trabajan, pero son de la familia, o no trabajan, pero son accionistas, o que reciben o participan en esa propiedad por titularidad propia, porque han sido los fundadores o porque la heredan en un futuro, ¿no? Nos interesa toda esta dinámica de gestión que tiene la familia empresaria, que es sistémica, nunca se queda quieta, funciona, nunca encontraremos cuándo empezó esto, porque esto siempre es como un recursivo. Entonces nos interesa hacer un abordaje sistémico y complejo y completo de la empresa familiar, no mirando solo la empresa. Miramos la familia cómo genera impacto, cómo la empresa le genera impacto a la familia en todo ese desarrollo de roles, de los roles que están en estas intersecciones, que representan distintas complejidades. Y cuando hablamos de distintas personas, distintos roles, distintas influencias o impactos en este sistema, porque todos en una familia, a medida que va creciendo, van haciendo más miembros con más desafíos, lo que nos interesa en las familias empresarias es, pongo estas caritas, porque nosotros muchas veces no estamos viendo todo el sistema de familia empresaria, estamos viendo solamente al padre que trabaja en la empresa o a los hijos que están trabajando con los padres en las empresas, pero hay toda una realidad mucho más extensa de personas a las cuales tenemos que prestar atención en ese cómo gestiono la información con ellos, cómo gestiono los intereses con esas personas, cómo gestiono las expectativas, cómo gestiono la participación que están teniendo, el conocimiento que les vamos transmitiendo. Hay un montón de temas que podemos no estar viendo, las creencias que se están arraigando de que la empresa va a ser para el que trabaja, por ejemplo. Entonces el que no trabaja se queda así, bueno, ¿y entonces de lo mío qué? Y se empiezan a generar interrogantes y silencios o imaginarios de los cuales nadie habla y no se gestionan. Y no se gestionan y va pasando el tiempo. Y los chicos ya no son tan chicos y van creciendo. Y los padres ya no están en una edad tan vital, se van haciendo también mayores. Y todas estas cuestiones nadie las trabaja. Y estas caritas las tenemos siempre, algunas más silenciadas que otras, o más invisibilizadas. Y eso es lo que nos preocupa como familia empresaria. Y otro factor importantísimo del cual no prestamos atención y no estamos gestionando como familia empresaria es el tiempo. En nuestros roles de empresarios tenemos unas medidas de tiempo de corto, mediano y largo, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero sí déjenme hablarles de que en las familias empresarias hablamos corto es una generación, mediano 2, largo 3. ¿Qué decisiones tomamos de generación por generaciones? Las familias empresarias tienen que gestionar este sistema pensando en generaciones. Nosotros educamos a nuestros hijos no pensando en los primeros años de vida, pensamos en su educación, en su proyección vital. No proyectamos los temas materiales, por ejemplo, quiero tener un techo, construyo un hogar, ¿no? Hay que prestarle más atención a cómo hacerse empresario, que es una carrera, es un desafío vital. Entonces, sobre estas cuestiones de tiempo es la que se mira y se visualiza a la empresa familiar, porque el factor determinante es la visión de largo plazo. Entonces, uniendo el tiempo con esta complejidad de expectativas, necesidades, intereses, conocimientos, implicancias, roles, es lo que se juega la gestión de la empresa familiar. Para poner así como pequeña síntesis,
Las familias empresarias, para poder gestionar esa relación de familia empresaria, nosotros hablamos de la profesionalización y no necesariamente de la profesionalización de la empresa, la profesionalización de la familia, que quieras o no, el día de mañana va a estar siendo custodio o representante o actor protagonista del desempeño o del desarrollo de la empresa, que son esas siguientes generaciones. Entonces, nos interesa la estrategia paralela de empresa y de familia. Nos interesa que no se improvise. Nos interesa que las empresas y los empresarios, ese ejercicio de ser dueños, tengamos una filosofía de gestión por objetivos, de que no se premia de alguna manera por la lealtad o los años. Se premia por la eficacia y por la creación de valor que se le da a ese sistema de familia, empresa y propiedad. Las personas buscamos que los distintos roles que necesitamos en la familia, en la empresa y la propiedad, lo ocupen personas que se van adaptando a la complejidad del sistema, a las necesidades, el ponerse al servicio de la familia, al ponerse al servicio de la empresa, al ponerse al servicio del patrimonio que hemos construido generación tras generación. Y eso no requiere crear puestos para las personas, sino formar a las personas para lo que la familia empresaria va necesitando a lo largo del tiempo. El manejo de la información, que pesen más los resultados en función de los objetivos. Bueno, lo que sí, a modo de resumen, es esto. La profesionalización supone una filosofía de excelencia, de exigirnos cada vez más, el estar más a la altura de las circunstancias. Y hoy las circunstancias son complejas. El sistema de familia, el modelo familiar ha cambiado muchísimo, los modelos empresariales han cambiado muchísimo. Y todo lo que representa gestión patrimonial es un mundo, en un mundo complejo, incierto, ¿no? Y cambiante. Entonces, lo que sí sabemos es que tener una filosofía de excelencia es lo que garantizará el crecimiento del patrimonio familiar a lo largo de las generaciones. Y hago un paréntesis acá para decirles un detalle de lo que indicó un estudio que se hizo en la América Latina. Porque antes había unas estadísticas de mortandad de empresas. Alguno capaz que lo escuchó, que la primera generación, el 70 no pasa y queda solo el 30, y de ese 30. Bueno, hay unas estadísticas que andan muchas veces circulando y no ese es el dato que nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es cuando desaparecen las familias que crean valor en las economías, que saben mantener una cultura del empresariado, una cultura empresarial, una cultura de crear valor en la sociedad a través de sus recursos económicos, pero también de sus recursos de capital social, de manejar las relaciones, de saber gestionar su personal, de saber gestionar los valores familiares. El legado de apellido, el que se nos reconozca por lo que somos, por lo que valemos, por lo que representamos y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, nos preocupa más que no haya mortandad de familias con cultura de familia empresaria que no haya mortandad de empresas. Y de esto se trata, ¿no? De acompañar una profesionalización. Entonces, en esa pregunta de cómo se gestiona la empresa familiar primero se comienza gestionando con un análisis de situación. ¿Cuál es mi mapa de riesgo? Y yo lo que tengo que conocer es cuál es mi complejidad de familia y cuál es mi complejidad de empresa. Y cuando hablo de complejidad de familia, es toda la familia. Es toda la familia. Y cada uno dirá, ¿la familia política? Sí, también. La familia política también, porque la familia política es la que educa a la siguiente generación de consanguinidad. Es los hijos que no trabajan, los sobrinos que están fuera, los hermanos que se fueron al exterior. Es toda la familia, porque tienen influencia, son parte de... les llega información de alguna manera, existen, están, son el núcleo, ¿no? Entonces, de la complejidad empresarial ni les hablo. Seguramente en la historia de cada uno de los que estamos presentes, la complejidad de cuando empezamos el proyecto empresarial o de cuando nosotros iniciamos roles en ese proyecto, al día de hoy ha cambiado muchísimo. Y hoy están hablando aquí en muchísimas charlas de lo importante de la complejidad, ni hablar de la industria 4.0 y todo lo que se viene, ¿no? Entonces,
¿En qué medida estamos siendo conscientes de esta complejidad y actuando en consecuencia con estos 4 instrumentos que son los claves? Planificación, gobierno, todo lo que representa las estructuras de gobierno. Estructuras de gobierno es comprometernos con el crecimiento, comprometernos con la eficiencia, comprometernos con la continuidad y la sucesión, comprometernos con los controles, con la transparencia de información. Es un montón de cosas gobiernos corporativos, no es una estructura. Entonces, como no es una estructura, no puedo decir, porque soy chiquito, esto no es para mí. Cada uno tiene que ser coherente con lo que sí es importante para estar a la altura de las circunstancias y del mundo de hoy. Reglas, y eso vamos a hablar en el punto siguiente, el protocolo, y sistema de comunicación. Y esto, haciendo estas gestiones de la relación familia y empresa, es que llego a los resultados esperados, a los resultados deseados, a la visión que la familia empresaria construye y se compromete a lograr, o a conseguir, o a acercarse lo más posible, ¿no? Hay una pregunta que me gusta siempre hacerle a las familias empresarias, a los propietarios, es esta, ¿no? ¿Tiene su empresa familiar un sistema a través del cual los miembros de la familia pueden involucrarse de forma coordinada en actividades y en decisiones que les afectan o que les afectarán? Porque tarde o temprano les afectarán. Y como muchas veces la respuesta no se conoce o no se ha compartido en la familia empresaria, o cada uno puede responder una cosa y otros pueden responder otra, lo que sí tenemos que saber es esta ley, que como estamos en el espacio indicado, me animo fundamentalmente a poder compartirla, que ustedes la conocen, todos la conocen. Cuanto más grande es un sistema, más energía se necesita para mantenerlo unido. Y ello es así porque mayores son las fuerzas que operan en él y estas tienden a la tendencia de la expansión, de la separación. Las familias, por lo general, se van separando, los miembros van haciendo su propia familia y se alejan de la original y así se van separando. Pero ¿qué pasa cuando somos familia empresaria? No somos una familia doméstica. Necesitamos gestionarnos como familia empresaria. Necesitamos ayornarnos de lo que el conocimiento de familia empresaria viene a decir que son las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener unido ese affecti societati, ese deseo de seguir siendo a economías de escala cada vez mayores, más fuertes, con un sentido de pertenencia que a todos realmente les motive ser parte y aporten valor desde los distintos lugares que ocupen. Esto no significa que todos tienen que trabajar. No, el abanico de alternativas es amplísimo. Lo que pasa es que nunca nos lo hemos preguntado. Entonces, ¿qué es el protocolo? El protocolo, a mí me gusta, y por lo menos en nuestro instituto, y el enfoque que le damos los profesionales que ejercemos la consultoría, acompañamos a familia y estamos en constante apoyo a que esta gestión de la relación familia-empresa se logre, decimos que es un proceso en el que nosotros acompañamos la reflexión, la flexibilización, el conocer alternativas, el ayornarse de un conocimiento, el abrir al diálogo, el consenso, lograr consensos, aprender a estar de acuerdo, a identificar qué nivel de comunicación tenemos, porque muchas veces el limitante está en que no nos comunicamos de las cuestiones sensibles. Y el convencimiento de que este proceso de protocolo es por el bien común. No podemos empezar un protocolo familiar para darle la razón a una parte, a un miembro o a un grupo de miembros de la familia empresaria. Se hace un proceso para el bien común, para el beneficio colectivo. Y esta es clave. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Lo hacemos para el futuro. Un protocolo familiar se hace porque hasta las circunstancias de hoy, hay cosas que no están bien organizadas. Entonces, ¿cómo se las vamos a dejar a la siguiente generación?
Hagamos un protocolo, hoy los presentes, los predecesores, con las siguientes generaciones herederas, dueños actuales y dueños futuros son la clave, el core de un protocolo, para dejar organizado al grupo familiar en esto paralelo de empresa y de familia, para definir ese modelo de continuidad compartido entre accionistas gestores y accionistas no gestores, entre socios que estamos muy implicados en el día a día y socios que no lo van a estar. Porque todos no pueden, de repente pasa que cada uno también quiere hacer otra cosa que no sea trabajar en la empresa y eso lo tenemos que predecir, preestablecer. Y respecto a aquello, ¿no? La finalidad de un protocolo es componer un proyecto complejo, congruente con cómo somos, pero que motive, que siga manteniendo esa esencia y esa llama de pertenecer, de pasión, de que nos gusta, ese afecto societatis del que hablan muchas veces los juristas. Esa es la clave. Entonces vuelvo para atrás y les muestro esto. Es importantísimo para las familias empresarias estar de acuerdo de que tenemos que estar de acuerdo. La clave es, ¿deseamos el consenso? ¿Cómo logramos el consenso? ¿Cómo logramos esta inteligencia colaborativa para seguir creciendo, para lo que nos dejaron nuestros tatarabuelos, abuelos y ahora los padres? ¿Cómo se lo vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, custodiemos los valores que son realmente eje, base, principios importantes. Facilitemos el entendimiento. Para esto tenemos que establecer sistemas de comunicaciones para esta complejidad de relación familia y empresa. Y definamos la organización paralela de empresa y familia a través de estructuras de gobierno. Entonces, a través de estas cuestiones es que nosotros decimos, bueno, entonces armemos este proyecto compartido de continuidad. El protocolo nos favorece tener a todos los miembros de una familia empresaria, dueños actuales y dueños futuros, un proyecto de continuidad, una hoja de ruta, un mapa por el cual tenemos que ir. Y ahora la tercera pregunta, y ya voy cerrando, el traspaso generacional. Esta figura a mí me gusta mucho resaltarla porque lo que tenemos que tratar de evitar es un clon. Yo quiero al hijo que es más parecido a mí, que aprendió lo que yo hago y que me quedo tranquilo. Nuestra generación, la predecesora, nos quedamos tranquilos de que estamos dejando en manos de lo aprendido tal cual a mí me funcionó. Y si el mundo está tan cambiante, que lo que tenemos que hacer es muchas veces disruptivos con control, con tensión, paulatina, ¿no? Controlada. El cambio controlado o el cambio gestionado. Sabemos que el proceso de sucesión es muy emocional, más que racional. Hay muchas cosas subyacentes a las familias empresariales por las cuales esto no se hace. Lo que pasa es que es difícil hablar de esto. Hay resistencias, las resistencias las conocemos, sabemos de qué estamos hablando. Hablamos con los empresarios y con los hijos de los empresarios y nos dicen cuáles son las resistencias que tienen. Y muchas son comunes, lo que pasa es que cada uno se acuesta pensando o hablando con su almohada de que esto me pasa a mí, yo no se lo puedo contar a nadie. Y esto es algo que le pasa a muchas familias empresarias, por eso hay una disciplina a la medida. Esto implica a toda la familia, a la esposa, a las madres, a las personas que conocen a todos los miembros de la familia y un poco cómo ayudan en esto que es un proceso muy emocional. Y tenemos que ser conscientes de que no hay muchas chances de equivocarnos. Aprendamos para equivocarnos cada vez menos. No dejemos poco tiempo al proceso sucesorio. El proceso sucesorio son años. No es que años van a trabajar con un consultor, pero tienen que establecer una serie de fases, pasos a dar. Y entre esos pasos, bueno, a mí me gusta mucho decirle a los predecesores y fundadores que aquel que no sabe a dónde va, más vale que no lleve pasajeros. Y esto compromete a padres y a hijos, a herederos, a accionistas actuales y accionistas futuros. El proceso, bueno, la preparación de los sucesores, hay que formar equipo de accionistas. No me interesa tener un Messi en mi equipo de familia empresaria.
necesita tener un equipo de accionistas con distintas capacidades y habilidades y que conozcan el juego. Desarrollo de organización, desarrollo de las relaciones, que es el protocolo, y la jubilación y retiro del predecesor. Y esto es clave para los predecesores. Conclusión, prestémosle mucha atención a nuestra raíz de familia empresaria. ¿Cuál es la visión que nosotros como familia queremos construir a largo plazo? Nosotras, las familias empresarias, no funcionan por ciclos económicos, ni ciclos políticos, ni nada. Funcionamos por generaciones, funcionamos previendo el futuro y preparándonos para lo que hemos logrado durante tantos años pase a la siguiente generación. Y así vamos a establecer esto, ¿no? Las mejores políticas, sistemas de comunicación, estructuras de decisión, y sobre eso se trabaja. ¿Hay preguntas hasta aquí? Ahí hay una pregunta. ¿Puedo? ¿Estoy bien de tiempo? Me quedan 5. Bien. Gracias, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. La consulta tiene que ver con el protocolo. Bien. Reconociendo la utilidad del protocolo para la gestión del día a día, la definición de reglas, responsabilidades y un montón de cuestiones de la política, de la relación empresa-familia, que es válida y que es muy útil. Entiendo que en la modificación del Código Civil hay una serie de artículos que le dan una cierta entidad para ser oponible ante heredero, etc. O sea, el protocolo, ¿hasta qué punto, si conocés experiencias de que sea utilizado, sea oponible como una especie de contrato que regule la sucesión, etcétera? Bien. El nuevo Código Civil y Comercial da pasos o da instrumentos que nos permiten, luego de trabajado el protocolo, pasar a instrumentos jurídicos muchas de esas decisiones o reglas inscriptas, ¿no? Entonces, eso es lo que más se está trabajando. Pero déjenme adelantarles algo, que la reforma del Código Civil y Comercial, que se está hoy, en estos 3 días, hay un congreso societario hablando de esas reformas porque van a pasar a congreso, están hablando de poner el protocolo. El protocolo va a estar como instrumento jurídico, pero está en la responsabilidad de todos los que estamos aquí presentes y lo que nosotros como ONG estamos en campaña de que la gente se sensibilice y se concientice de que no es completar un papel por completarlo. No es tener un documento por tener un documento. Es que sea realmente un instrumento que nos movilice a ser mejores, a lograr la excelencia, a sentirnos orgullosos de tener un proyecto compartido de familia empresaria que garantice la preservación de nuestra especie, que es la de ser empresarios, en familia, con todas las fortalezas que eso implica, con unas ventajas competitivas que otra empresa no va a tener porque somos nosotros. Perdón. A ver, sí, se utiliza mucho el contrato de fideicomiso actualmente a la hora, como un instrumento más en el cual se dejan estipuladas muchas decisiones escrituradas en el protocolo. También el pacto de herencia futura, que hasta antes no estaba, ahora está y se puede ser un instrumento más. También, bueno, el testamento, que siempre estuvo, lo tenemos que saber usar, lo tenemos que usar, nadie lo usa, pero digámoslo también, porque si yo pregunto acá seguramente nadie lo usa. Después está la separación de bienes, que tampoco está en nuestra cultura usarlo, y es un instrumento que según cómo sea esta planificación de familia, hay que establecerlo como, empezar a incorporarlo como parte de nuestra cultura, pero ni por egoísmo, ni por separatismo, ni por nada. Es porque se sustenta a través de un proyecto familiar de largo plazo. Entonces, todos estos instrumentos, las familias los tienen que conocer y tienen que ver cuál es el que le encaja para las circunstancias que están viviendo. Pero sí, muy buenas las preguntas porque sí son instrumentos que estamos utilizando. ¿Algo más? Bueno, yo les quería, para el cierre, porque
Lo que quiero es que se lleven entre estas ideas de las 3 preguntas que hicimos una mirada de largo plazo. Una mirada de compromiso compartido entre generación predecesora y generación sucesora, generación de futuro, de las nuevas generaciones. Y es algo que decía Bonaparte, la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Y como familia empresaria nos tenemos que comprometer con la educación como miembros de una familia empresaria. Formarse, informarse, estar constantemente trabajando, dedicándole tiempo a esto. Porque las familias empresarias están en la urgencia y no le dedican tiempo a lo importante, que es la familia empresaria. Entonces, la educación de un miembro de familia empresaria comienza en la familia, que educa para que sea y actúe como una persona con cualidades humanas y libre. No importa si está acá, se fue a vivir a España o está en otro lado, es un miembro de nuestra familia y tiene que estar involucrado en nuestra educación. Poseedora de capacidades para elegir el bien. La clave está en educarlos con fuerza de voluntad para dedicarse a lo que es adecuado a preservar el patrimonio familiar. Tener personas en nuestra familia empresaria que son autónomas y saben tomar sus propias decisiones. No están esperando que alguien decida por ellos. Y para esto necesitamos construir educación de accionistas, de dueños, de empresarios. Y cuando te llaman a pegar el penal, lo tenés que pegar vos, no podés delegar. El ejercicio de dueñez no se delega. Vos sí podés delegar una jefatura, una gerencia, una presidencia, un puesto en el directorio, pero no podés delegar ser dueño. Lo tenés que ejercer y para eso necesitas educación. Y preservar el patrimonio familiar y empresarial es lo más importante y adaptarse de lo que no, apartarse de lo que no lo es. Hoy las generaciones más jóvenes, a veces estamos muy involucrados con unas tendencias que nos están alejando de entender un norte de sustentabilidad, de preservación de especie, de entender el futuro, de entender la globalidad. Y está en nosotros poder ejercerlo, esto teniendo un proyecto compartido de familia y empresa. Muchas gracias. Gracias a Natalia Christensen, presidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Gracias al público presente. Los invitamos ahora, si quieren, recorrer la muestra y reencontrarnos en unos minutos cuando en este mismo salón podamos iniciar el periodo de debate para tratar la temática parques industriales, ventajas de radicarse en un parque industrial. Muchas gracias.